Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos, por supuesto, durante todo este programa para que hablemos de ambiente, hablemos también de la Agenda Verde del Congreso de la Nación y mucho más. Quédate prendida a la pantalla de Diputados Televisión. Como siempre, te voy a empezar a contar quiénes nos van a estar visitando, con qué vamos a tener el placer de hablar y de esa manera también ampliar nuestro conocimiento ambiental en este caso. Y por supuesto tenemos a una socióloga, estamos hablando de María Gabriela Merlinski, quien estudia la sociología ambiental, analizará sistemas institucionales que regulan la disponibilidad, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y sobre la generación de los conflictos ambientales, estos temas que cada vez empiezan a resonar más entre todos nosotros. Por otro lado, Jorge Heider, en este caso de incendios forestales, hablaremos sobre la prevención de incendios, por ello estaremos en comunicación con el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien nos responderá sobre las capacitaciones y acciones que se están llevando en la actualidad. No solamente en Argentina, sino en el mundo se están dando incendios forestales realmente muy complejos. Hace algunos días nada más, inclusive hoy, veíamos imágenes de lo que sucedía en Hawái, por ejemplo, y sí, es producto del cambio climático, pero también es producto de la actividad humana, así que de eso vamos a estar conversando. Y con esto, efemérides, por supuesto, porque en el día de mañana va a estar, en este caso, conmemorándose un día más de los incendios y de la prevención contra los incendios forestales, y así empezar a contarte cómo es y cómo viene también este término y estas vivencias que hemos tenido como parte de la humanidad con el paso de los años en un mundo donde los bosques son pulmones y son pulmones verdes que nos brindan vida. Es esencial recordar la importancia de la prevención de incendios forestales. Cada 18 de agosto reflexionamos sobre la vital labor de proteger estos tesoros naturales. Los incendios forestales pueden desencadenarse por diversas razones, desde factores naturales hasta la actividad humana, como te lo comentaba recién. Estos devastadores eventos no solo amenazan la biodiversidad y la belleza natural de nuestros bosques, sino que también impactan en el aire que respiramos y el clima que compartimos. La prevención de incendios forestales es un esfuerzo conjunto a través de prácticas responsables al encender fuego, el cuidado adecuado de desechos y la educación sobre el uso seguro del entorno natural. Podemos minimizar el riesgo y proteger nuestros bosques de manera efectiva. En este día unimos fuerzas para recordar que la prevención es la clave para preservar la majestuosidad de nuestros bosques. Cada acción, por pequeña que parezca, cuenta en la lucha contra los incendios forestales y en la conservación de nuestro planeta para las generaciones venideras. Juntos protejamos nuestros bosques y aseguremos un futuro verde y resiliente. En el Día de Prevención de Incendios Forestales, recordemos que cada esfuerzo suma en la defensa de nuestro hogar en la naturaleza. El 95% de los incendios forestales se producen por la actividad humana. Lo vemos. ¿Qué tiene que ver un bosque nativo con vos? Bueno, el calentamiento global facilita las condiciones para los incendios. Y los incendios devastan los bosques nativos. Los bosques absorben el dióxido de carbono que provoca el calentamiento global y generan el oxígeno que nos permite respirar. Los bosques son esenciales para nuestra salud y la del ambiente. El 95% de los incendios se producen por acción de las personas. Cuidemos y protejamos nuestros bosques nativos. Seamos responsables. Seamos responsables, cuidemos nuestros bosques. Ese es el mensaje que les enviamos desde aquí de Ecoagenda también, pensando que hay una ley de bosques nativos. En algún momento vamos a volver a abordarla, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero es importante que, por ejemplo, cuando vamos a hacer turismo, ahora que estamos en etapa invernal y terminando quizás algunos las vacaciones, otros aprovechan para ir a la Patagonia, por ejemplo, o algún parque nacional de nuestro país. Bueno, es fundamental ser conscientes de lo que hacemos y en este caso
de la prevención de los incendios forestales. Pero ya tenemos un experto, en este caso Jorge Heida, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Jorge, gracias por recibirnos una vez más y gracias también por ser parte de Ecoagenda para hablar precisamente de este tema, ¿no? De la importancia en la prevención y en tener conocimiento de la gravedad que tienen los incendios forestales, ¿no? Sí, Lourdes, bueno, agradecidos nosotros nuevamente por la posibilidad de comentar las acciones que se vienen realizando. Y sí, efectivamente, un día para nosotros fundamental, que es prácticamente repetir lo que hacemos a diario. Nosotros vivimos cada día como si fuera un día más, ¿no? de prevenir. Hay un montón de acciones que se llevan adelante desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que tienen que ver justamente con generar información para justamente llevar toda esa información a distintos estratos de la sociedad y a quienes tienen que tomar las decisiones en el estamento nacional, provincial y local, para que justamente tratemos de minimizar, no digo evitarlos todos, porque es difícil, porque justamente también hay incendios que son de origen natural, pero sí minimizarlos y tratar de contenerlos en la medida de lo posible para que no hagan el desastre que nos generan, ¿no? El contexto de cambio climático y de sequía que estamos teniendo en los últimos años ha generado que sea un desafío constante, que nos tengamos que reinventar de forma conjunta, porque entendemos que no solamente a nivel mundial, Lourdes, sino que en Argentina este flagelo de los incendios ha llegado para instalarse y para que lamentablemente sigamos teniendo en un futuro a muy corto plazo, lamentablemente, mayor cantidad, frecuencia e impacto, ¿no? Que tienen cada uno de los eventos que se van desarrollando. ¿Cuáles son, en este caso, los principales desafíos que tiene todo el equipo, que sabemos que son muchos los miembros de las diferentes cuadrillas que combaten el fuego y los incendios forestales, pero con el tema de la conservación de los ecosistemas, que es algo que venimos hablando ya hace un tiempo? El principal desafío es generar información para que a medida que transcurre el año, ya que en Argentina tenemos temporada de incendio durante todo el año, los distintos ecosistemas, dado la geografía y el clima que se desarrolla en cada parte del país, que se asocia a temporadas de incendio, entonces por eso hay un conjunto de provincias que están asociadas en una determinada temporada de incendio, logren tener información a tiempo para anticipar situaciones. Ejemplo de esto, estamos en plena temporada alta de incendio en la regional centro y en la regional NOA, por ejemplo. Y antes de que comience esta temporada, a través de los equipos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tanto operativos, pero sobre todo los técnicos, empezaron a hacer un análisis continuo para generar la información que se emite de forma diaria, cada 4 días, semanalmente, mensualmente y trimestralmente, para que cada una de las provincias tenga la información de cómo evolucionan la situación que tiene que ver luego con lo que sucede en un incendio, ¿no? Esa criticidad que puede generar uno u otro evento de acuerdo a las variables que uno analiza. Y eso es un desafío de por sí, porque hay que generar conocimiento, capacidades, y hay que bajar ese conocimiento y esas capacidades a los equipos provinciales, de los cuales también nosotros nos nutrimos y con los cuales articulamos y generamos o configuramos un equipo grande, que es el equipo que nosotros denominamos del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Y es en esta época donde más que nada, a pesar de que ya estamos en temporada alta, continuamos las capacitaciones para formar no solamente los brigadistas, que son aquellos que van a trabajar y dejan el cuerpo, digamos, diariamente para controlar los incendios, sino para que los equipos que los acompañan tengan los técnicos que puedan planificar y analizar la situación antes de un incendio, para prevenir, y que activen en cada una de esas regiones y provincias las acciones necesarias para llegar al turista, llegar al rural, llegar al vecino, llegar a las escuelas, y a partir de ahí generar un cúmulo de información y de trabajo en equipo que, por ejemplo, hemos logrado de forma conjunta con más de 10 provincias en tener nuevos cuadernillos docentes que están descargables desde la página de ambiente y mediante los cuales uno puede tener un paquete de información para llegar al aula. Que no es
Sí, no es un perdón. dato menor. Qué importante Siempre esto. falta esa información. Sí, por supuesto. Es muy importante lo que estás diciendo, pensando que cuál es la información, en este caso, que se utiliza desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para la acción y la prevención, pensando que hay gente que vive en lugares donde quizás es más común, si se le puede decir, o es más tendiente a que se den algún tipo de incendios forestales, y obviamente que en todas las zonas de nuestro país y en las ecorregiones se van a tener que combatir de manera diferente, ¿no? Sí, correcto. Y esas características en distintas regiones del país tiene una impronta asociada a que los fuegos suceden de acuerdo a usos culturales, a la geografía, a la temporalidad del año, a las necesidades de esa sociedad y a las características de la vegetación. Hay un cúmulo de información, digamos, que uno tiene que analizar para ver cómo llega con la información necesaria antes de que los eventos sucedan. Este paquete de información, de hecho, se han generado acuerdos durante el año pasado a partir de la Ley Ambiental Integral, donde todas las provincias, por suerte o por necesidad y por un acuerdo, por un consenso, justamente volcaron, digamos, con firma de puño y letra, la necesidad de comprometerse en trabajar en esta temática en las escuelas y en la educación no formal también, tanto en la educación formal como no formal, y eso ha disparado que se sigan formando mesas de trabajo conjuntas entre la provincia y la nación, en las cuales participamos, con mesas de trabajo interinstitucionales e interprovinciales, porque en muchas de las regionales se han logrado hacer mesas de trabajo conjuntas que van generando nuevo material, ¿no? Y eso es para llegar, digamos, sobre todo para la escuela primaria, porque entendemos que es el bastión para que la información se vaya absorbiendo de una manera temprana y pensemos en un futuro no muy lejano para que esto logremos de alguna manera concientizar que hay necesidades muy puntuales con la temática de manejo del fuego que debemos considerar que son distintas y que se pueden tomar también de una forma u otra en cada una de las regiones que tiene nuestro país para que el resultado sea la de cada vez menor cantidad de incendios. Pensando en esto, ¿cuáles son los factores ambientales y climáticos que pueden llegar a intervenir en la propagación de un incendio forestal? Bueno, básicamente lo que tomamos en cuanto a meteorología son justamente las lluvias, temperatura, humedad relativa, hablo, y, y el viento, y sobre todo con esas variables lo que hacemos es un análisis de cómo se conjuga con la geografía y la vegetación. Y ahí es donde la combinación que posee Argentina, que es el octavo país más grande del mundo, con una variedad de clima y geografía muy, muy importante, nos presenta, a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, una temporalidad de incendio potencial en Argentina que es de todo el año. Y es una característica muy particular de Argentina con respecto a todos los países de Latinoamérica. Es un dato no menor, ya que ni Chile, ni Argentina, ni el resto de los países que estamos acostumbrados a ver como mediáticos, tiene la característica que tiene Argentina, porque Chile, con la situación que vivió de incendios, tiene una temporalidad exclusiva de incendios, que es la temporada de verano. Sin embargo, Argentina tiene incendios todo el año, ¿no? Que va rotando una temporalidad de incendios a lo largo del año, desde la regional norte, centro, NOA, luego con la NEA, nuevamente la Pampeana y finalmente nosotros terminaríamos el año con un fin o un inicio de temporada en Patagonia, porque la temporada de Patagonia justamente con Pampeana son finales y principios de un año. Entonces se hace muy complejo y eso también nos obliga a logística y tiempos de formación del personal a lo largo de nuestro país mucho más complejos. Bien. Porque nuestra gente tiene que ir conjugando la operatividad, la generación de información y evaluación y la capacitación. Entonces se vuelve bastante complejo. Exacto. Por último, bueno, consultarte sobre esto que tiene que ver también con la intervención de la comunidad, ¿no? De qué forma participan no solamente los originarios de cada uno de los territorios, sino también aquella comunidad en general que quiere saber, que quiere estar al tanto, que quiere educarse, informarse y cómo se involucran también en la prevención de incendios. Bueno, hay capacitaciones que se arman de formas sincrónicas y asincrónicas que están disponibles en la página web también de Ambiente, pero sobre todo el Servicio Nacional de Manejo del Fuego
tiene capacitaciones hacia las provincias, incluso algunas conjuntas con parques nacionales, que permiten tomar conocimiento de forma conjunta con las provincias y bajar luego a través de las provincias, porque las provincias son quienes tienen la potestad de hacer la bajada en sus localidades o en sus regiones, identificando los actores y las necesidades particulares, pero esa capacitación baja desde el cálculo de FWI, que es un índice de peligro de incendio, entorno del fuego, meteorología aplicada al fuego, la de brigadistas, uso y seguridad de medios aéreos. Lo mismo sucede con el equipamiento. Hay un paquete de no menos de 12 capacitaciones con certificación que son bajadas a cada una de las provincias en función a la necesidad y al pedido que nos realizan, para lo cual ya llevamos en los 3 años, luego de la pandemia, sobre todo, que fue muy complejo, más de 5.000 agentes capacitados a nivel nacional. Y cuando hablo más de 5.000, menciono que a través de la provincia, cuando nos solicita una capacitación, la capacitación le llega a Defensa Civil, a bomberos voluntarios, a bomberos de la policía, a la Policía Federal, al Ministerio de Defensa, a cada una de las brigadas forestales que tiene la provincia y que requiere alguna capacitación en particular. Entonces, hay una variedad de capacitación y de conocimiento que se baja a nivel nacional, que es muy importante y que permite tener equipos con la responsabilidad del trabajo y de la seguridad de su entorno, pero también pensando en el medio ambiente, ¿no? Porque lo que hacemos es trabajar en un marco de seguridad de nuestros equipos, del personal, pero pensando en que se minimice de la mejor manera posible el impacto que se genera en el ambiente. Tal cual. Jorge, te agradecemos por la información y bueno, vamos a estar también en contacto seguramente en ocasiones futuras. Gracias, Lourdes. Un placer, un placer. Ahí pasaba Jorge Heider, en este caso director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y recordá que mañana, 18 de agosto, es el día de la prevención, en este caso, contra los incendios forestales. Así que, por supuesto, la educación ambiental y la educación para la prevención de incendios forestales es fundamental en nuestro país y en todo el mundo, por supuesto. Hacemos pausa, quédate con nosotros que a la vuelta mucho más Ecoagenda. Muy bien, continuamos en Ecoagenda en este caso para seguir hablando de cuestiones ambientales. Vamos a tener una charla muy interesante con una socióloga, pero hay un tema de un conflicto ambiental, puntualmente cuando surgen los intereses y valores relacionados con el medio ambiente, entra en colisión. Estos desacuerdos pueden involucrar disputas sobre el uso de nuestros recursos naturales, algo que también venimos hablando hace un montón, la preservación de ecosistemas frágiles o los impactos de actividades humanas en el entorno. Los conflictos ambientales reflejan la complejidad de equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y a menudo requieren un diálogo constructivo entre partes involucradas para encontrar soluciones que respeten tanto las necesidades humanas como la integridad del ecosistema. Para hablar de esto, hoy nos acompaña una especialista, quien es investigadora argentina, que aplica las ciencias sociales en el estudio de los conflictos ambientales. Estamos hablando de María Gabriela Merlinski, es licenciada en Sociología, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, también doctora en Geografía, en especialidad Geopolítica por la Universidad de París, profesora titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Bienvenida, María Gabriela. Gabriela te vamos a llamar porque, bueno, ya ahí te había consultado por cómo te gusta que te llamen, pero bueno, Gabriela, puntualmente, ¿cuál es la importancia también que hay que tener con respecto a estos neoconceptos que en algún punto también se trabajaban, que combinan las disciplinas, en este caso, a modo de tiempos geológicos o épocas o eras, antropoceno, por ejemplo, el capitaloceno, que acá también lo había notado, y cómo se pueden ilustrar en ellos? Bueno, primero que nada, buenas tardes o buenas noches, un saludo a la audiencia, un placer estar acá. Sí, efectivamente, desde la sociología, desde las ciencias sociales,
A veces se piensa que los temas ambientales son de la biología o de la ingeniería, pero en realidad las ciencias sociales tienen mucho para aportar a la discusión, sobre todo a partir de procesos de cambio que se dan muy intensos en el siglo XXI, a nivel global, pero también en nuestro país, que tiene que ver con un involucramiento mayor de las personas, de los grupos sociales, de los colectivos en los temas ambientales. Eso es lo que yo llamo en mis trabajos la construcción social y política de la cuestión ambiental. Es decir, que lo que antes no estaba en agenda empieza a estar en agenda, y no es solo por acción de la política pública, es por acción de las organizaciones, de la gente que reclama, de la gente que demanda. Y eso también tiene que ver con un cambio muy importante en los relacionamientos de lo humano con el medio ambiente. Sí. Que como bien vos decías, hay distintas interpretaciones. En ciencias sociales siempre tenemos muchas disputas de conceptos. Sí. Hay un autor que se llama Stormer que dijo que esto era una nueva era geológica, en el sentido de que por primera vez empieza a haber indicios, más o menos se pone como fecha la gran aceleración de los años 70 del siglo pasado, de muchos cambios que son irreversibles. Y entre esos cambios irreversibles está el problema de la estabilidad del clima, la biodiversidad, cambios que son humanos. Por lo tanto, lo que dicen estos científicos es lo humano es una fuerza de cambio tan poderosa que es una fuerza geológica, en el sentido que puede alterar el sistema terrestre. Increíble esto que estás diciendo, porque inclusive, perdón la interrupción ahí, desde los años 70 aproximadamente es cuando se empieza a hacer una medición quizás un poco más pormenorizada, por ejemplo, del aumento de la temperatura, ¿no? A nivel global, esto de que, según lo que establece el Acuerdo de París, de no estar por encima del 1,5 de grados en cuanto a la temperatura, es algo que quizás nos hace pensar de qué forma también la actividad humana influye, y que tampoco, por más que querramos hacer un activismo ambiental, nunca va a ser perfecto por el simple hecho de nuestra existencia, ¿no? Es como que hay un montón de cosas que convergen y que, bueno, permiten que nos sentemos a hablar de esto. Claro, justamente la otra definición, la de capitaloceno, lo que trae es una discusión sobre si nos podemos pensar como una fuerza única, indiferenciada, y si no hay clases sociales, si no hay responsabilidades diferenciadas, y si esa aceleración no tiene que ver con una aceleración del mismo capitalismo. Entonces el problema por no eso sería, el nombre. El problema no seríamos los humanos, por supuesto que sí, siempre lo somos, pero también serían los modos de producción y sobre todo el capitalismo. Ese autor se llama Jason Moore. Lo que él dice es, esa aceleración hace que el capitalismo sea mucho más que la producción de materias primas o la extracción de plusvalía. Es también una maquinaria que destruye naturaleza a ritmos en los cuales no se puede recomponer. Bien, o sea que por ahí sí nos sentíamos un poco culpables de las pequeñas acciones individuales. Bueno, hay que decir que estamos inmersos en un sistema que obviamente nos va llevando a tener cierto tipo de comportamiento y de actividades que a veces se hace como remar contra la... No digo que no vamos a hacer nada, No, pero como, justamente se trata de una discusión profunda sobre las causas. Tal cual. Hay que saber dónde uno está parado. Me parece son sociales, sociales, económicas, de modelo productivo. Bueno, en este caso hay que hablar un poco del agua y el cambio en la gestión ancestral del agua, basada por ahí en las necesidades colectivas, esto de pasar a algo más rústico, ¿no? Por así decirlo, y luego a convertirlo en un tema político. ¿Y qué marcó este cambio hacia la politización, si lo podemos llamar así, del uso del agua? Bueno, en Argentina hubo dos grandes megaconflictos, de los cuales la prensa cubrió por mucho tiempo, que fueron, en primer lugar, el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, ¿no? El conflicto de las pasteras, que es un conflicto por agua, porque es la discusión sobre la cuenca del río Uruguay. Bueno, justo están ahí las chimeneas, y es si estas plantas que tienen un volumen de producción muchísimo mayor que podría tener una planta de celulosa en Finlandia o en Europa, aún si tienen tecnologías avanzadas, no afectan la calidad del agua, los peces, la temperatura, la cuestión estética, el paisaje. Todo eso se discutió con el tema de celulosa. Y a partir de ahí eso generó una discusión política en Argentina. Bueno, nos preocupa la potencial contaminación del río Uruguay, ¿qué pasa con otros ríos? Y ahí apareció la cuenca de Matanza-Riachuelo, que fue un caso testigo, porque ahí la Corte Suprema de Justicia intervino en una causa originaria por contaminación, pero que no fue solo por contaminación, sino por derecho al ambiente sano, artículo 41 de la Constitución, y ahí es una discusión sobre el agua como derecho, pero como derecho colectivo, no individual. Bien, ahí está la diferencia entonces de esto que hablábamos, y aunque la Constitución por ahí reconoce este acceso al agua, ¿no?, como un derecho humano, la distribución de este recurso, y ahí venimos a esto de
las clases sociales, ¿no? Es desigual. El otro día estaba en un barrio de bajos recursos por razones laborales y vivís y sufrís las consecuencias, por ejemplo, de los basurales a cielo abierto, ¿no? Y en este caso, por la lixiviación de los residuos, la contaminación de las napas. Entonces digo, es toda una cadena que por ahí no en todos lados lo vemos a simple vista, como valiéndonos de la redundancia. Sí, ahí hay varias cosas interesantes para decir. La primera es que el acceso al agua es un gran marcador de desigualdad social. Vos pensás en Buenos Aires, estamos acá en el centro de la ciudad, Avenida Rivadavia, te vas unos metros hacia el sur, hacia las villas del sur de la ciudad, o cruzás el riachuelo y te empieza a bajar drásticamente el nivel de cobertura de agua potable y el nivel de cobertura de saneamiento local, que también es súper importante para la salud, ¿no? Entonces, a veces hablamos de derechos o de desigualdad, pero el tema del acceso al agua es clave, porque además predice la calidad de vida, la calidad de salud de las personas. Es un indicador directo. Sí. Bien. Y sobre lo que decías de los lixiviados, un tema que hemos aprendido y que tuvo mucho que ver esta causa Riachuelo, es que las cuencas no son simplemente una definición geográfica de todos los afluentes que van a parar a un curso principal. Una cuenca es un territorio hidrosocial y el agua superficial está conectada con el agua subterránea. Entonces todo lo que dañas con basura, con efluentes industriales sin tratar, no solo contamina el curso de agua, contamina las napas de donde extraemos agua. Entonces ahí también hay una cuestión de entender los ecosistemas complejos, donde el agua es un ecosistema fundamental para la vida. Este impacto negativo en los cursos de agua que venimos hablando, incluso en las cuencas hidrográficas también, es evidente, pero debido a actividades también, no solo contaminaciones, por ejemplo, como hablábamos de los basurales a cielo abierto, sino también la minería, la agricultura a gran escala y la producción de celulosa, que es esto que recién veíamos también y lo comentábamos sobre las pasteras. ¿Crees que es posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico /industrial producción con la protección ambiental en estas situaciones? Hay un economista ecológico que a mí me encanta, que se llama Herman Daly. Y él dice, los economistas deberían alejarse de los teoremas de lo imposible. Es imposible una máquina de movimiento perpetuo, es imposible viajar a mayor velocidad que la luz, es imposible que la economía crezca sin producir daño ambiental. El crecimiento sostenible es un oxímoron, es imposible, ¿no? Entonces, tenemos que discutir los límites, tenemos que discutir los modelos, y sin esa discusión no vamos a llegar nunca a nada. Esa idea de pongo los circulitos, esos modelos que hay del desarrollo sustentable, un circulito que es el ambiente, otro que es lo social, otro que es la... Bueno, eso solo existe en los dibujos. Esta es una discusión política de fondo. La cruda verdad, donde hay que hablar se lo decimos. Donde hay que hablar de distribución, donde hay que hablar de derechos, donde hay que hablar de justicia, no solo social, justicia ambiental. Si no hay justicia ambiental, si no hay justicia social, no hay justicia ambiental. Y implica que algunos resignen su cuota de ganancia, si no, no es posible. Bien, y con esto quiero preguntarte particularmente de las diferencias y las desigualdades que se plantean entre el norte y el sur global, ¿no? Un tema que también hoy está muy en debate a partir de la descarbonización, de la transición a energías limpias, si se lo puede decir así. ¿Cómo es que está marcado lo que genera el norte y las consecuencias que dejan en el sur directamente? Bueno, esa es una discusión súper interesante que también se hizo muy fuerte en los años 70. En esa época salió un informe muy conocido del Club de Roma, Los Límites del Crecimiento, Meadows and Meadows. Ellos decían, hay que parar de crecer, hay que controlar el crecimiento demográfico en el sur, de seguir así vamos a una catástrofe. Y en América del Sur surgió un grupo de la Fundación Bariloche que refutó estas ideas. Era un grupo conducido por Amílcar Herrera, el libro se llama Catástrofe, Nueva Sociedad, donde por primera vez se introdujo una idea que es clave en la discusión, que es la idea de deuda ecológica. Siempre hablamos de la deuda económica, de cómo pagarle al FMI. Acreedores ambientales, un tema que... pero en realidad cambia totalmente la ecuación si pensamos el intercambio desigual en el cual nosotros somos proveedores de materias primas, de commodity, para que otros se industrialicen, para que otros se desarrollen, y somos receptores de la carga ambiental de ellos. Entonces, la discusión de fondo es esa, y es por eso
que nunca avanzan mucho las negociaciones por el clima. Porque en los 90, con la conferencia de Río, se hablaba de responsabilidades comunes pero diferenciadas, había una idea de que hubiera transferencias económicas de casi el 1% del PBI de los países desarrollados a los menos desarrollados. Eso se fue cambiando. Las ODS que quedaron ahí dando vueltas, que... Protocolo de Kioto, que estos días salieron unas notas buenísimas en los medios de lo que fracasó todos los mecanismos de monetización del control de la contaminación y del clima. Y bueno, y el Acuerdo de París es un poco mejor en el sentido que logró mayor nivel de compromiso y de voluntades políticas, pero sacó del medio otra vez la discusión sobre las transferencias. Hay estudios que muestran que mucho de lo que se hace en el sur global en materia de mitigación y adaptación al cambio climático también son créditos por los cuales debemos plata. Claro. Entonces hay una discusión muy fuerte sobre norte-sur. Y me parece que la tenemos que empezar a dar de alguna manera, por eso es importante, bueno, siempre tener a nuestros representantes, y esto es un tema que hoy lo vamos a hacer más énfasis que nunca en un año electoral donde la agenda verde tiene que ir de la mano de la agenda política. Eso es un gran punto, pero a propósito de esto y de lo que estás comentando, Argentina, país agroexportador, ¿solo es una narrativa solo vanguardista? ¿Por qué vanguardista? No la veo vanguardista. ¿No? Yo. Ser agroexportadores es lo que nos condena a depender de la balanza comercial, a depender del precio de los commodities, a aceptar condiciones muy perniciosas para nuestra economía, a no diversificarnos y a los incendios, a expandir la frontera agropecuaria. Los incendios también tienen que ver con el modelo exportador. Hay un tema del suelo que lo venimos hablando, que lo tratamos como un simple sustrato, pero en realidad hay un montón de otras cuestiones que realmente terminan afectando a nuestra calidad de vida al no haber una política de conservación y de cuidado al menos continua, ¿no? Continua sobre el uso del suelo. ¿Qué se requiere para que florezcan estos ambientalismos populares? ¿O qué vendrían a ser? Digo, porque hablamos mucho de los promotores ambientales, ahora hay algunas modificaciones sobre la ley de educación ambiental, pero ¿qué es esto? ¿Qué se necesita para que finalmente se empiece a hablar de estos temas? Bueno, hay un proceso de cambio social muy importante. Cuando yo empecé a trabajar temas ambientales en fines de los 90, comienzo del 2000, yo trabajaba en el gobierno de la ciudad, en la primera Ministerio de Ambiente que tuvo la ciudad, y tenía un programa para el riachuelo, y mi sensación... Ese fue el primer gran tema por el que se inició, ¿no? Claro. Y mi sensación era, esto no le importa a nadie, porque había como una simetría brutal entre lo que se escribía y lo que sucedía en la práctica. Y yo trabajaba, por ejemplo, en esa época en Villa Jardín, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, donde hay mucha disputa por el acceso al suelo, la vivienda, pero nadie conectaba el problema de inundaciones o de salud con la contaminación del riachuelo. Entonces mi idea era, bueno, esto no le interesa a nadie. Y eso cambió muchísimo. Hoy en día vos vas a un barrio popular y todo el mundo sabe que su salud depende de la calidad ambiental, que no es solo la vivienda, que tiene que haber calidad de suelo, que la basura es un problema gravísimo para la salud. Y bueno, los ambientalismos populares son precisamente eso, son demandas muy concretas al Estado por mejora de calidad de vida que incluye el ambiente, pero que es mucho más que eso. Como dice una autora de los movimientos de justicia ambiental, justicia ambiental para los sectores populares es defender el lugar donde vivís, donde jugás y donde trabajás. Muy bien. Y esto mucho también hay que agradecérselo, y me tomo el permiso para decirlo, a los recuperadores urbanos, ¿no? Claro. Que son grandes promotores ambientales, pero también son los que, por ahí los pioneros en esto de dar conciencia de que de los residuos, ¿no? que generamos, y de cómo, a dónde va a parar nuestra basura y quiénes son los encargados de recuperar esa basura, ¿no? Y esos residuos, y convertirlos en un proceso y en una cadena que pueda llegar a ser lo más sostenible posible, cuando en realidad todavía quedan un montón de cosas por hacer. Pero por último te pregunto rápidamente, con todo esto que vemos de la destrucción y del avance, y de que no queremos ser tampoco catastrofistas, pero sí hay que ser conscientes de dónde estamos parados, el ecocidio. ¿Qué conocemos sobre ecocidio? Bueno, justamente a partir de los incendios y toda la crisis brutal que hay con el Amazonas y esta idea de tipping points, de que estamos atravesando momentos de los que es muy difícil volver hacia atrás, se empieza a hablar de ecocidio. La idea de ecocidio es el daño masivo a la naturaleza a un nivel que la naturaleza no se puede recomponer. Suena muy parecido a genocidio por esta idea también. El genocidio es cuando los estados
son responsables, ¿no?, por la desaparición de personas en gran cantidad de personas, en números muy grandes. Sí. Y bueno, con el ecocidio se habla de lo mismo, ¿no? Es una forma de denunciar un delito que no abarca solo un territorio específico o una población específica, sino que es un delito contra la humanidad, ¿no? Porque al perder superficie que puede capturar carbono, al perder bosque, al perder la calidad de agua en los océanos, alteramos tanto la estabilidad del clima y la estabilidad de los ecosistemas que estamos poniendo en riesgo nuestra propia continuidad como especie, ¿no? Es importantísimo esto que estás mencionando. Realmente nosotros nos quedaríamos, bueno, toda la noche hablando de este tema, pero bueno, obvio que es bueno saber, recapitular dónde estamos parados y qué es lo que viene. Me salgo un poquito del guión y te pregunto, ¿realmente crees en el retroceso o en que en algún momento el cambio climático puede llegar a parar? No, ella es irreversible y está totalmente comprobado. Viste que existe el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un conjunto de científicos a nivel global que trabajan con sistemas de pares y los últimos informes no solo está comprobado, sino cada vez se aceleran más esos escenarios de aumento de temperatura. Antes hablaban de 2050 y ahora hablan de 2030, que dicen que tenemos hasta 2030 para hacer cambios muy drásticos que no impliquen que ese cambio superior a 1,5 se estabilice a 2, incluso 2,5, y eso ya hace muy difícil los cultivos, trae problemas de sequías e inundaciones, trae problemas de enfermedades causadas por vectores, muchísimo riesgo para las zonas costeras, etcétera, etcétera. Sí. Gracias, te agradecemos un montón por haber venido, Gaby, y bueno, por supuesto, vamos a estar hablando seguramente en breves. A ustedes, un placer. María Gabriela Merlinsky, investigadora superior del CONICET, con nosotros hablando sobre sociología ambiental y muchos otros temas más. Pero nosotros seguimos contándote cómo avanzan estos capítulos de en este caso, ciclo documental del plástico, que aborda la problemática y las oportunidades a partir de la materia prima en forma de pellets, a partir de residuos plásticos que compran las cooperativas. Mirá. El material que se separa en los centros ambientales, gracias a la tarea de las y los recuperadores, se comercializa a industrias que lo utilizan para fabricar nuevos productos. De esta manera, se reinicia el ciclo de la economía circular. Se necesita un fuerte compromiso del sector empresarial en poder modificar prácticas de producción, en hacerse además responsables de los residuos que se generan en este sentido. Es decir, se necesita un compromiso y una responsabilidad compartida por los distintos actores para poder solucionar este problema. Reciclar es una empresa dedicada justamente al reciclado de envases plásticos. Compramos y procesamos botellas de PET, de polietileno y polipropileno. Nosotros recibimos de cooperativas y depósitos privados que nos venden el material. Estamos en Paulini Sociedad Anónima, que es una empresa en la que hacemos láminas de plástico, básicamente PET, y coextrusiones que van para packaging alimenticio en su mayoría. Utilizamos materia prima 100% reciclada. Tenemos varias líneas en las que procesamos PET y coextrusión de PET con polietileno que se usan, como dije, para básicamente packaging alimenticio. Estamos en San Justo, una fábrica de pastas, nombre Villa D'Agri, desde 1995 que empezamos a termoformar. Y de ahí en adelante no lo dejamos de usar. Estamos en 780 toneladas por año, solamente de la parte de cajas, la parte de abajo, que es la parte reciclable. Paulini nos abastece el 80%. Compramos reciclado también afuera. ¿Por qué usamos reciclado? Porque acá se puede, porque la base primaria y la última,
parte de que toca alimento y parte que está afuera son virgen, y lo que queda en el medio es el reciclado, que está permitido por SENASA y por los ministerios. Nosotros hicimos grandes inversiones para tener la maquinaria necesaria para que se complemente el trabajo de clasificación y que finalmente el pellet que producimos pueda ser utilizado para contacto con alimentos. Obtuvimos las aprobaciones necesarias y bueno, y hoy está aprobado para eso. Hay 2 proveedores en el país que tienen habilitación o autorización para uso en contacto con alimentos. Y eso sí abre la puerta a la utilización en muchísimas aplicaciones, que de otra manera no podrían usar el material reciclado. Nosotros compramos las botellas enfardadas o compactadas y realizamos un proceso de clasificación que tiene parte manual, que hacen personas que seleccionan los envases, y una parte automática. Después los envases pasan por un proceso de lavado, molienda, luego una descontaminación final automática, y el último proceso que se hace es el de pelletizado, donde el material se funde y se obtiene un pellet similar al del material virgen. Ese material en nuestra empresa pasa por un sistema de cristalización y deshumidificación donde se prepara el material para su procesamiento en las extrusoras. De ahí, a través de unos sistemas de alimentación gravimétricos que se dosifica y se arman las fórmulas necesarias para cada producto. De las extrusoras pasan por filtros, box de coextrusión, salen por un cabezal donde ahí ya sale la lámina en forma plana. Pasa por unos rodillos de una calandra, son unos rodillos que se cierran, calibran el espesor, le dan la apariencia exterior, enfrían la lámina para mantenerla en la condición en que se espera. Transita una serie de procesos adicionales hasta que llega a la zona de bobinado, donde aquí ya retiramos la bobina completada. Necesitamos revisar hábitos de consumo, ver qué estamos consumiendo, qué residuos estamos generando. Es decir, además de separar en origen, tenemos que ver qué estamos consumiendo e intentar minimizar los residuos que vemos que no son necesarios. La contaminación que genera el plástico que se tira y que se entierra es muy importante, y a través de la reutilización se permite que no se genere esa contaminación y además da trabajo a muchísima gente que lo recolecta o los que nos dedicamos al reciclado. El plástico está muy metido en nuestra vida. Sin una correcta gestión de envases, sin una correcta educación, sin campañas y sin concientización de nosotros los que lo usamos, no vamos a terminar de resolver los problemas. Y en leyes que nos permitan o que nos obliguen en realidad a disponer mejor de los plásticos y a poder entonces sí armar una economía circular más robusta y más eficiente para minimizar estos problemas. Entiendo que el plástico, por las características que tiene, de liviano, seguro y todo, es muy utilizado. Entendemos que lo importante es que el destino que tengan aquellos plásticos que son usados una sola vez sea el correcto a través de los sistemas que hay que permiten que se desarrolle la economía circular. Estamos en el patio de nutrición Ascuénaga 951, atrás del Hospital de Clínicas. Acá funciona el bar saludable, libre de ultraprocesado, donde los estudiantes del BENI, del Centro de Estudiantes, ofrecen platos saludables, ¿sí? Nos hemos acoplado a ellos en este espacio y acá funciona la Escuela de Agroecología Urbana La Margarita II, donde damos clases a la comunidad
de huerta. La particularidad que tiene esta huerta es que está hecha enteramente con pasivos ambientales. Absolutamente todo lo que la ciudad, la urbanidad tira, nosotros lo reutilizamos y hacemos huerta y producimos alimento 20 kilos por metro cuadrado, sin ningún tipo de venenos. Un pasivo ambiental es algo que uno fabrica con un fin determinado, no sé, una botella de agua, es de un uso solo, terminamos el agua y la aventamos, nosotros la recogemos, la cortamos y hacemos un semillero. Transformar algo que en otro momento hubiera sido basura, que hubiera ido a un relleno sanitario, que hubiera estado generando algunos inconvenientes en nuestra vida, transformarlo en un insumo y no tener que depender de insumos no renovables con los que se fabrican algunos plásticos. Nosotros tenemos que entender que el plástico mal usado, mal dispuesto, genera algunos inconvenientes en el medio ambiente. Y nosotros somos responsables, trabajando con nuestros clientes, con el diseño de envases, con el uso de materiales reciclados, con el cuidado responsable de todo esto para reducir el impacto de la mayor manera posible. El plástico es uno de los problemas graves que tiene la gestión de residuos porque es un material que si no se logra recuperar y reinsertar en la industria genera muchísimos impactos ambientales. Uno de los más hoy visibilizados es el tema de los microplásticos en mares. Los microplásticos son pedacitos muy chicos en los que algunos plásticos se rompen y se cortan y van contaminando por todos lados, digamos, en el agua, en la tierra, y ya son difíciles de recuperar una vez que están en ese estado, ¿no? Vos te das cuenta todos los días la cantidad de cosas que tiramos. De lo que nosotros consumimos hoy en el día, el 50% es reciclable. Y de todo, si vos empezás a separar los plásticos, los cartones, los papeles, lo dejás preparado, entonces vas a ver que tirás nada de basura, tirás 200, 300 gramos por mes. Créanme que hacés la diferencia, créanme que es muy importante que empecemos a reciclar nosotros. Entiendo de que necesitamos que el mundo composte, necesitamos que las autoridades, necesitamos que los gobiernos, pero en el mientras tanto lo que tenemos que dar el puntapié inicial, como nosotros las personas de a pie, los referentes que estamos en esto hace muchos años, tenemos que convocar para que la gente empiece a entender que no da lo mismo, no tiren plásticos, lávenlo, déselo a los recicladores, alcáncenselo, bueno, ahí hay puntos de distribución, puntos de encuentro, hay que buscarle la vuelta. Muchos materiales que usamos cotidianamente en nuestras casas son reciclables. Tenemos contenedores para clasificar esto, entonces clasifiquémoslo en casa. Recuerden que los plásticos son 100% reciclables. Depende de nosotros de qué hagamos con el desecho, si lo transformamos en basura o si lo transformamos en un posible insumo el día de mañana. Lo que hacemos nosotros es tratar de estimular la recolección y que crezca y que la mayor cantidad posible de plástico pueda ser recuperado y nosotros cumplir nuestra parte de reciclarlo, ¿no? Una ley de envases nos ayudaría a transformar esa basura en insumos que generaría después la necesidad de tener plantas de compostaje para poder darle mejor uso a algunos de esos residuos. El sector privado es conciencia, porque si el plástico no hay reciclado, ver qué manera se puede hacer para gastar menos, ver qué se puede hacer con los que reciclan, entregarlos, que vaya a un lugar exclusivo. Nosotros los ponemos en fajo para que vayan a lugares exclusivos, bajamos el micronaje para que sea menos contaminante, estamos tratando de con el medio ambiente aportar en todo lo que se pueda. Es muy importante el rol del sector privado. Las empresas que generan los envases es importante que se comprometan con el destino que van a tener una vez que los pusieron en la calle y que la gente los desecha. Entonces, hoy entendemos que es muy importante los que están utilizando nuevamente el material reciclado,
para que traccionen y se genere toda esta cadena de la economía circular. Si yo cambio mi forma de habitar una urbanidad, estoy cambiando, estoy haciendo patria, estoy haciendo historia, estoy reconvirtiendo parte de este entramado social que necesitamos con urgencia cambiarlo, cambiar nuestros hábitos. Entonces tenemos que empezar a hacernos cargo. Primero nosotros y después exigir a los estados, a los gobiernos, a los municipios. Para empezar a compostar es muy simple porque lo que vamos a necesitar son nuestros residuos orgánicos que generamos todos los días, y esos residuos orgánicos podemos clasificarlos en yerba, té, café, frutas y verduras, ¿sí? Está la otra fracción animal, que son restos de carne, huesos y demás, que no las compostamos, entonces solamente la fracción de los residuos orgánicos vegetales. Lo que hacemos es tirar residuo orgánico a la compostera y agregarle un aporte de seco. Pueden ser ramitas, hojas o mismo viruta. Ahí ya estamos dándole ese primer alimento para que el hongo y la bacteria empiece a desarrollarse. La compostera la podemos comprar o la podemos fabricar en un tacho de 20 litros, hacerle un agujerito y empezar a depositar todos los residuos orgánicos ahí, y esa compostera puede estar elevada para que ese líquido que va despidiendo todo el residuo orgánico pueda ser recolectado en una pequeña bandejita que, si lo diluimos en 10 partes de agua, podemos regar huerta o jardín. Eso es recomendable que esté en un lugar ventilado para que esto favorezca también la oxigenación de la compostera. Siempre tener en cuenta que la compostera esté al reparo del agua para que no se nos llene de agua y eso nos entorpezca el proceso, y por ahí alejado un poquito del calor. Nosotros acá tenemos una horquilla, entonces lo que hacemos todos los días es oxigenar. También lo que vamos haciendo es ir mezclando el material, porque esta compostera levanta un mínimo de temperatura y a la vez también los vamos como desmenuzando. Para darnos cuenta de que ese compost va a ser un color bien oscuro, y este compost ya tiene un aroma mucho más a tierra húmeda que por ahí que todavía tiene una condición de acidez. Con el oxígeno, con el aporte de orgánico y seco y con el aporte correcto de humedad, de 4 a 6 meses el compost va a estar hecho. Muy bien, ahí vas a ver entonces mucha más información sobre lo que viene pasando con el plástico y en este caso el rol del sector privado. En la próxima edición, en el próximo programa de Ecoagenda, vamos a tener el último capítulo. Hemos llegado al final y recordá que si cuidamos el planeta nos cuidará. Chau, chau.